Bienvenidos al podcast del Instituto, un nuevo espacio en el que conoceremos las historias personales y profesionales de algunas de las figuras más destacadas del mundo del derecho local. En cada episodio descubriremos el lado humano que está detrás de los logros, de los desafíos y de los triunfos que han tenido en sus carreras, y aprenderemos de las experiencias que los han llevado al éxito. En este primer episodio del podcast del Instituto, justamente tenemos a Fabricio Dávila, que es uno de los fundadores de este proyecto, y que nos empezará contando cómo nació la idea de crear el Instituto. Bienvenido, Fabricio. Gracias, Monse. Gracias por la introducción y gracias por aceptar la invitación que te hemos hecho desde el Instituto para que participes en este primer episodio de este nuevo proyecto, el podcast del Instituto, que como bien mencionabas, lo que busca es acercarle a toda la comunidad jurídica local e internacional, ¿por qué no?, las historias y las experiencias de las personas más influyentes en el mundo del derecho ecuatoriano y de esa manera aprender. Lo que buscamos es acercar esas historias, conocer el lado humano de los abogados con mejor reputación del país, con más experiencia del país, y de esa manera aprender y darle ese valor a toda la comunidad que nos sigue. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, creo que es un espacio que será de mucho interés para el mercado legal. Así que bueno, vamos directo al grano. Empecemos con la primera pregunta, que es ¿cómo nació el Instituto? ¿Cuál fue la idea que estuvo detrás de este proyecto? Bueno, para llegar a un momento puntual de cómo nace el Instituto, creo que sí tengo que hacer un pequeño antecedente de quiénes estamos detrás del Instituto. Tú ya me presentaste, Fabricio Dávila, yo soy uno de los cofundadores del Instituto, pero hay mi otro cofundador, mi socio en el Instituto, Juan José Ramírez. Los dos somos abogados y los dos hemos tenido una trayectoria similar y distinta, que ya te voy a explicar, en el ámbito del derecho y en el mundo empresarial. Entonces, yo con una formación bastante enfocada 100% al derecho en mis primeros años, bastante enfocada a los temas académicos, y Juan José, que estudiamos juntos, estuvimos juntos en la universidad, aparte yo lo conocía de años atrás, y él también tuvo bastante experiencia en el mundo empresarial. Entonces, más adelante ahí te comentaré cómo la experiencia de cada uno de los dos nos sirvió para crear este proyecto. Entonces, ¿cómo nace el instituto? Estábamos post pandemia, ya había sucedido la pandemia en el 2020, nos habíamos encerrado. Y ahí, no sé si tú recuerdes, pero lo que más había era ofertas de webinars, de Zooms y bastante contenido, porque básicamente todo el mundo estaba encerrado, no había mucho que hacer. Y vimos con José que había este espacio, esta necesidad de hacer algo bien organizado y bien hecho para los profesionales del derecho del Ecuador, aprovechando el boom de llamémoslo las nuevas tecnologías, que era básicamente descargarse la aplicación Zoom, que antes de la pandemia había gente que ni la conocía. Y ahí, conversando en un cruce de ideas, fuimos mapeando la situación. Oye, no hay hoy en el Ecuador una institución que se dedique a capacitar de manera online a los abogados y, sobre todo, no con los temas tradicionales. Algo que siempre hemos dicho que nos diferencia del resto es que buscamos que los temas que llevamos a nuestros participantes sean temas realmente relevantes. No quiero decir que lo otro que aprendes, que lo que aprendes en la universidad, no es relevante, para nada. Son las bases que te llevan a saber más sobre determinado tema. Pero luego de eso, si no accedes a una maestría o si no tienes el hábito de ser autodidacta, de comprarte los libros y estar investigando, es muy complicado que llegues a acceder a ese conocimiento. Entonces, como una manera de democratizar ese conocimiento que está ahí, que lo tienen profesionales exitosos y sobre todo que no son egoístas con este conocimiento, que están dispuestos a transmitirlos a los demás. ¿Y por qué? Esta reflexión es muy importante que nos la decían. Al final del día lo que buscan es mejorar el debate académico. Porque si tu contraparte está al día con las últimas tendencias del derecho, si el juez, si el funcionario y si todos estamos al día con las últimas tendencias o las más relevantes, va a ser más fácil buscar soluciones a problemas.
y que en cambio, si es que la contraparte, el juez o el funcionario, está con las ideas antiguas del derecho o no las más actualizadas, va a ser difícil. Y hasta por un tema de cómo resolver de mejor manera o manera más eficiente los problemas, es que siempre buscamos traer este tipo de temas. Entonces, más o menos con esta conversación nace la idea de, ok, hagamos esto de manera organizada. Y así nace el instituto. ¿Y qué aporta cada uno como integrante del equipo? O sea, Ya, a ver, ¿qué aportamos cada uno? Como yo te decía, yo he dedicado 100% a ser abogado y inclinado bastante a la academia. Me gustaba, bueno, me sigue gustando, pero me gustaba bastante en esa época investigar temas relevantes a nivel internacional y que yo veía que en el Ecuador había un vacío. Y fue así como me hice miembro de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, siendo el miembro más joven de la academia. Y ahí, junto con el doctor César Coronel Jones, que fue mi jefe en esa época y fue presidente de la academia en esa época, empezamos a organizar eventos académicos. ¿Y qué traía yo ahí en ese entonces? Que por haber estudiado afuera, tuve muy buenos contactos académicos afuera, profesionales, socios de firmas, líderes en España que se dedicaban bastante a la academia. Entonces, ¿qué traigo yo? ¿Qué traía yo a la mesa? Ser el director académico del instituto. Saber qué temas son relevantes y sobre todo saber quién es alguien relevante para hablar de ese tema. Y Juan José, ¿qué traía acá? Unimos ahí mi experiencia organizando eventos presenciales y mi lado académico con la experiencia que tenía Juan José en el marketing digital especialmente, por sus otros negocios que había tenido, como les comenté al inicio, y de esa manera fue que empezamos a hacer algo distinto. Fue ser muy cuidadosos con el tema del diseño, por ejemplo. Todo el mundo nos alaba, oye, no solo tienes un buen contenido, sino que bestia, qué bien presentado que está tu producto, llamémoslo así. Y de eso se encargaba al inicio y ahora, bueno, el equipo, pero Juan José, ahora con la supervisión de Juan José, y saber aparecer de manera correcta en este canal que no era tradicional, que eran las redes sociales. Y sobre todo en el momento que nacimos, que era post pandemia, perdón, pero lo que más había era contenidos gratuitos, todas las firmas hacían un webinar, toda persona creía que podía hacer un webinar, y entonces ahí fue que logramos posicionarnos de manera correcta, mezclando el lado académico más el lado de marketing digital y cómo saberlo hacer. ¿y cuál era la audiencia en la que estaban pensando al crear este proyecto? Bueno, siempre abogados. Siempre abogados. Eso no descarta que un estudiante no se puede inscribir, pero principalmente los temas ya van dirigidos hacia alguien que tiene algo de recorrido en la práctica profesional. Entonces, el tema le va a sonar. Va a decir, oye, a mí me ha pasado eso. Y no tiene respuesta. No tiene respuesta porque ya salió de la universidad, no se ha inscrito en una maestría y quizás no sabe dónde buscar. Pero sería un perfil de abogado que viene quizás de un tipo de firma en particular, especializado en algún campo del derecho en particular. Mira, sí y no, no necesariamente. Sí cuando hacemos un evento muy de nicho, pero en realidad nuestros eventos, por ejemplo, el más grande que hemos tenido, que es el Congreso de Derecho Societario, tuvo casi 900 personas inscritas y registradas y conectadas al mismo tiempo. Y no hay esa cantidad de personas en las firmas hiperespecializadas, sino que al final del día el abogado del día a día o de despachos quizás un poco más pequeños o que no se publicitan de igual manera que el resto, también necesitan pues obviamente este tipo de conocimientos y de la asesoría que le van a brindar a sus clientes. Bueno, y sobre tu antecedente académico, que influye bastante pues, en el enriquecimiento del instituto, ¿de qué manera ha influido en la creación del proyecto o de qué manera se ha visto enriquecido ese antecedente o background tuyo? A ver, como te comentaba, a mí me gusta bastante el tema académico. Investigué bastante sobre temas relacionados siempre al derecho empresarial, porque tengo una maestría en España en derecho de empresa. Entonces, yo me enfoqué en dos temas que veía que en el Ecuador no crecían mucho y haber investigado sobre esos temas, haber escrito sobre esos temas y haberle compartido esos ensayos a abogados internacionales y nacionales me abrió muchas puertas, porque era un abogado joven y que investigaba y se tomaba en serio la investigación, y eso permitía que los abogados más experimentados, con los que yo quería tener cercanía,
me den la mano, me abran las puertas. Y eso en qué contribuye hoy al programa es que, al instituto, es que antes de ser director académico del instituto, como te comentaba, ayudé a organizar varios congresos de Derecho Societario con la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario. Antes de eso, fui Research Associate del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, donde participan más de, puede ser 30, 40 abogados a nivel mundial, profesores de Yale, de Oxford, de Harvard, abogados de Colombia, de Argentina, de España, que todos comparten una misma pasión, la investigación del derecho, enfocada ahí en ese instituto al Law and Finance y Law and Economics, y eso te permite luego ampliar tu red de contactos. Entonces, cuando yo me veía en la tarea de, ok, tengo que desarrollar un contenido académico que sea relevante e interesante, ya lo tenía, ya lo había leído en los últimos 5, 6, 7 años y sabía a quién invitar o sabía a quién preguntarle, oye, ¿a quién consideras que voy a invitar para este tema? Entonces, ese background mío académico es lo que yo considero que permitió que estos 2, 3 primeros congresos, que son los que nos dan el impulso para posicionarnos en el mercado jurídico, llamémoslo, ese background es lo que nos permite estar ahí, porque nos permitió tener excelencia, calidad y realmente aportarle valor a la comunidad que nos Una seguía. buena curaduría de los contenidos que han ido ofreciendo. Sí. ¿Cómo dirías que ha sido la diferencia entre los eventos anteriores que tú tuviste la posibilidad de organizar y los que ahora ustedes organizan en el instituto? Bueno, antes de la pandemia, creo yo, no conozco, pero sin temor a equivocarme, creo que no había alguna oferta de congresos online como los que nosotros hacemos, porque en realidad era impensable en ese momento. La manera tradicional de hacer congresos era que tenías que esperar que alguien organice un evento presencial, ¿ya? Con un aforo que usualmente es limitado, porque es en algún salón donde no entran más de X cantidad de personas, donde suele ser muy pesado, porque estás con tus actividades del día a día, tienes que dedicarle todo un día ahí. Ese es a nivel nacional. Y a nivel internacional tienes el problema que tienes que salir del país, tienes que financiarte tu estadía fuera del país, pagar el acceso y todo. ¿Y qué te da? ¿Qué es la ventaja de eso? Es que, bueno, tienes cercanía con estos autores, ¿no? Con estos profesores, los conoces de cerca y si te muestras interesado en los temas que están comentando, seguramente puedes generar una relación académica que luego se puede generar, luego puede transformarse en una relación de amistad y te puedes compartir contenidos y quizás puede terminar siendo hasta una relación profesional. Entonces, ¿qué cambió? Que luego de la pandemia era impensable hacer un evento de este tipo, porque nadie quería salir, todo el mundo tenía miedo de contagiarse. Y cómo, en nuestra opinión, cómo hemos, como te comentaba antes, tú te vas de viaje y ok, tienes acceso a los profesores. Y aquí, como hacíamos, bueno, aquí en un congreso nuestro de 2 o 3 días, los panelistas son líderes a nivel local e internacional en su rama del derecho. Cuando me refiero a líderes, son líderes. O sea, hemos tenido a ex autoridades de otros países, a profesores de las universidades más prestigiosas de todo el mundo, a los abogados con mejor reputación de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de España. Entonces, ¿qué te trae ahora la nueva experiencia? Ya, si bien es cierto, no los conoces personalmente, pero te los traemos durante 3 días. ¿Y se te ha hecho fácil abrir esas puertas? Sí, la verdad que sí, se me ha hecho fácil y yo creo que porque se me ha hecho fácil, no es que sea fácil, sino que se me ha hecho fácil, valga la redundancia, por lo que comentábamos hace un rato, por el background de que antes organizaba este tipo de eventos, de que he sido parte de otros institutos en los que era investigador asociado, en que fui a varios congresos internacionales de manera presencial, hice amistad con ellos, de que investigaba, escribía mis artículos, le pedía la opinión a mis pares. Me puedes opinar, me puedes dar tu feedback, me daban su feedback. Entonces, ya luego cuando los invité a participar, no era un desconocido, no era Fabricio Dávila de Guayaquil, Ecuador, ¿y quién es él? No, es Fabricio el que estuvo aquí y el que le revisé y le di mi opinión y leyó y efectivamente se hizo la cita correcta. Entonces, es como cuando ves, o sea, detrás de todo eso había un simple correo de invitación, una llamada, parecería, pero no, habían 5, 6, 7 años atrás de haber construido relaciones que iniciaron siempre con esta pasión por la investigación académica.
Y sobre tu puesto, tu rol dentro del proyecto, ya nos mencionaste que eres el director académico y un poco lo que has contado tiene que ver con tu función como director académico, pero cuéntanos un poco sobre el día a día. ¿Qué tanto tiempo te demanda el estar trabajando para o pensando en el instituto y sus distintos congresos? Ya, lo voy a dividir en dos la respuesta. Al inicio me demandaba bastante, bastantísimo, pero era 45, 60 días antes de un congreso. Entonces, cuando empezamos, nuestro primer congreso lo hicimos en noviembre del 2021 y creo que el segundo congreso lo hacemos en marzo del 2023. Entonces, sí había suficiente tiempo para poderme dedicar a mi actividad principal, que es ser abogado. Y en los ratos libres, muy en la mañana, muy en la noche o en los fines de semana, en pensar cuál va a ser el siguiente congreso que vamos a desarrollar. Eso ya cambió. Hoy por hoy tenemos un equipo que más adelante te contaré sobre ellos, que nos ayuda a tener ya una planificación permanente. Ahora tenemos una planificación anual de todo lo que vamos a realizar en el año. Entonces, hoy por hoy mi rol ha cambiado un poco. Sigo siendo el director académico, pero ahora superviso un poco más ya no estoy en el día a día de las operaciones. Antes sí estábamos los dos involucrados en el día a día de las operaciones y era bastante demandante, nos quitaba muchísimo tiempo y nos generaba bastante ansiedad y estrés. Ya te contaré una anécdota más adelante de nuestro primer congreso de lo que nos sucedió. Entonces, hoy más bien mi trabajo está enfocado en planificar. Siempre estar planificando el siguiente semestre, siempre estar planificando el siguiente año, hacer los contactos necesarios para que luego el equipo se encargue de ejecutar la planificación que estamos haciendo y obviamente supervisar en el día a día. Pero ya hoy por hoy te puedo decir que gracias al equipo que hemos logrado conformar con José, es algo que lo puedo llevar de manera no fácil, pero es algo que ya está compenetrado en mi agenda del día a día y no me quita tiempo de mis actividades principales. Y bueno, sobre el tema de que hablamos sobre los inicios y los desafíos que puedan haber tenido, ¿dirías que para este tipo de proyectos habría que lanzarse sin pensarlo mucho? ¿Cómo fue la decisión de arrancar con el primer congreso? Bueno, la respuesta a tu pregunta es que yo diría que sí, que hay que lanzarse. Ahora, también es cierto de que yo digo hay que lanzarse, pero también ya te he contado todo el background que teníamos José y yo, entonces puede ser que lo hablaba desde una posición un poco segura, ¿no? Lancémonos, porque yo ya había hecho presenciales, ¿cuál va a ser la diferencia online? Él había tenido otros negocios donde aplicaban estrategias de marketing digital, ¿cuál sería la diferencia? A ambos nos gusta el tema del marketing y las ventas, entonces No había mucho que pensar en cuanto a la inversión, supongo. no había mucho que pensar en cuanto a la inversión, sobre todo era tiempo, también recursos, ¿no? Porque igual siempre hubo un equipo detrás, ¿no? Detrás así sea el primer congreso, había un equipo de IT, un equipo de diseño y nosotros volcados al inicio. Pero sí, yo diría que hay que lanzarse, pero para lanzarse, para nadar tienes que saber nadar, ¿no? Ahora tienes que decidir lanzarte de la roca para salir a nadar, pero si no sabes nadar, por ahí puede ser que te ahogues. Ok, y ahora sí, volvamos a esta idea que me mencionaste sobre el primer congreso, que fue el de Derecho y Nuevas Nuevas. tecnologías. ¿Cuál fue el primer tema? Bueno, ya me estás respondiendo. Y, bueno, ¿cómo fue esa primera experiencia Ya, de lanzarse al agua? primer congreso. Entonces tenemos esta llamada que te comenté con José, tuvimos estas reuniones, tuvimos varias reuniones de saber cómo nos íbamos a llamar. Hay varios nombres que gracias a Dios nunca vieron la luz y finalmente escogimos que el nombre del instituto sea el instituto. Y me parece que fue una decisión adecuada, es un nombre que ha gustado y porque no se lo identifica con una materia en específico, que era lo que no queríamos que suceda. Entonces luego, bueno, ¿cómo nos lanzamos? Estábamos nuevamente en la época en la que estábamos, todo eran nuevas tecnologías y creímos y con acierto que lo más oportuno era realizar un congreso de derecho y nuevas tecnologías, porque ya se empezaba a hablar de las nuevas tecnologías en el arbitraje, las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. ¿La tecnología va a reemplazar a la fuerza trabajadora o no? La nueva tecnología para descongestionar las causas judiciales. Y fue de esta manera que desarrollamos
el primer Congreso de Derecho y Nuevas Tecnologías, que si no me equivoco tuvo una duración de 2 días, aunque ahora todos los congresos son de 3, pero creo que ese fue de 2 días, y la verdad que fue un éxito el desarrollo del Congreso, fue un éxito el post-Congreso, las palabras de felicitaciones que tuvimos de los panelistas, del público asistente, de las firmas que nos auspiciaron. Pero hay una anécdota interesante o divertida en ese primer Congreso. Como te decía, al principio éramos Juan José y yo y un equipo de IT. No, ahí no teníamos equipo de IT. Y a partir de ahí siempre tuvimos diseño y alguien detrás de la computadora viendo que, porque siempre escriben las personas, no me llegue el link, no puedo acceder. Entonces, bueno, estábamos en el lugar donde íbamos a hacer el lanzamiento oficial del primer Congreso de Derecho y Nuevas Tecnologías. Yo estaba parado, listo para dar las palabras de bienvenida, estaban conectadas ya las personas. Empiezo a hablar, empiezo a agradecer a los panelistas, a los participantes, a las firmas auspiciantes por estar aquí. Y del otro lado, Juan José me hacía señas. Y yo decía, no puede ser, ¿qué le pasa? ¿Cómo me está molestando en pleno lanzamiento de nuestro primer evento? Hasta que me dice, deja de hablar, se fue el internet. Y yo digo, ¿qué? Me dice, sí, se nos fue el internet. Entonces, en ese momento, yo solo pensaba, no puede ser, a toda la gente que hicimos conectar, tenía profesores de afuera, de España, Argentina, abogados locales, y la gente conectada. Saco mi celular, me conecto a la aplicación o sea, el Zoom Webinar desde el celular, y para mi suerte, estaba conectado el doctor César Coronel Jones, que yo creería que él ni se acuerda de esto, y yo escucho la voz de él y lo escucho conversando con las otras personas y diciendo, parece que Fabricio tuvo algún problema, esperémoslo un momento. Lo escucho, empiezo a hablar y me dicen, sí, ahí volvió. Y lo que yo pensaba en ese momento era que como a nosotros se nos cayó la señal, se había caído la señal para todo el mundo. Entonces, de esa manera se salvó el instituto. El doctor Coronel te salvó, pero digamos que ya eso es parte de ese camino que venías allanando por las relaciones que venías construyendo con personas como él. Correcto. Que sí. Se lanzó a salvarte sin que se lo... Y seguramente ni se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente bien y nunca nos vamos a olvidar que era él el que estaba hablando y mantuvo a las personas conectadas. Y eso, por ejemplo, es un aprendizaje. Nunca más nos volvió a suceder. A partir de ese momento tenemos un equipo de IT detrás de cada taller, de cada congreso que hacemos, y con la señal sale de distintos lugares para que si se cae en un lugar siempre se mantenga todo el mundo conectado. La sacaron barata. Sí. Y bueno, ¿qué más podrías decir que contribuyó a esta gran primera acogida? ¿Cuántos inscritos tuvieron? Bueno, a ver, la primera tuvo casi 200 inscritos, ¿ya? Y la primera para mí fue la demostración de que la idea de crear este instituto dedicado a darle capacitación no tradicional, me refiero a temas que no vas a ver en la universidad, no porque la universidad no te lo quiera dar, sino por falta de tiempo, por la competencia que hay entre las universidades, cada vez se reducen más los pensum, cada vez se reducen más los años de carrera. Entonces, digamos que la idea fue viable, validamos que la idea era viable. Hubo gente que sin saber quién era Juan José y Fabricio y sin saber quién era el instituto, se inscribieron. Hubo firmas que auspiciaron y hubo profesores y abogados reconocidos que participaron. Entonces, eso nos llevó a, ahora sí, tomárnoslo un poco más en serio. Y ahí fue que decidimos lanzar nuestro Congreso de Derecho Societario, llamado en ese entonces Primer Congreso de Derecho Societario, y hoy por hoy es el Congreso estrella del instituto. Las personas que se inscriben, los auspiciantes, los panelistas, lo llaman sin temor a equivocarse, lo dicen, y son personas hasta de otros países, que es ya el encuentro anual para hablar, al menos de manera telemática, sobre derecho corporativo, derecho societario avanzado. Entonces, este primer Congreso de Derecho Societario, déjame contarte un poco de ese, tuvo casi 900 inscritos. El primer día, el profesor Francisco Reyes Villamizar, que fue ex superintendente de sociedades de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que es el equivalente a la Superintendencia de Compañías aquí en el Ecuador, y es un reconocido académico, ha escrito, es autor de varias publicaciones, libros, ensayos, etc. Y era conocido en ese entonces, hasta el día de hoy también, como el padre de la SAS. La SAS es la Sociedad por Acciones Simplificada, que entró al Ecuador a través de una reforma justamente en febrero del 2020 o febrero del 2021, no recuerdo bien. ¿Y esto fue antes? Esto fue antes. El Congreso de ustedes antes, a la entrada del No, SAS. después.
Ok. ya después. Entonces lo invitamos a él como el keynote speaker. Cuando él empezó a hablar, ahí estaban conectados más de 900 personas, entre participantes, firmas auspiciantes, panelistas, y creería yo que en el Ecuador no ha habido un evento de tal magnitud teniendo en cuenta el nivel de panelistas, el nivel de participantes y el nivel de los temas que se estaban dando. Entonces, hoy por hoy ese es nuestro evento estrella y ya vamos por la tercera edición. Ya estamos planificando la cuarta edición del Congreso de Derecho Societario. ¿Y qué es lo que despierta tanto interés sobre, con relación a este congreso o es el tema? ¿Qué es lo que les ha ayudado a conseguir este éxito o posicionamiento? Porque en realidad creo que tiene un muy buen posicionamiento local y casi regionalmente. ¿A societario te refieres? Sí, societario. Sí, mira, te soy completamente sincero, cuando escogimos ese tema, el societario, para el segundo congreso, era porque el que más facilidad se me daba a mí, como director académico, desarrollarlo. Como te venía diciendo, yo tenía escrito hace años en una hoja en blanco en Word temas que yo quería investigar y escribir sobre derecho societario en el Ecuador. Entonces, se me hizo bastante fácil escribí rápidamente el temario y escribí de una sola sentada a mano, a mí me gusta escribir a mano, como 70 temas. Y una vez que iba escribiendo los temas, iba poniendo quién creía que debía hablar. Y yo sabía que iba a ser bueno, pero nunca pensé que iba a ser tan bueno. Y luego en los congresos, en las cenas de clausura, converso siempre con las personas. Y le digo, ¿y a qué le atribuyes que societario es el que más gente trae? Y porque yo no tengo la respuesta, te soy sincero. Es más, siempre estamos buscando cuál puede ser la competencia del societario. ¿Qué otro tema del derecho está por ahí que le interese a tanta gente como el derecho societario? Que no es el derecho societario de constituir compañías y hacer transferencia de acciones. Pues, o sea, en los congresos de derechos societarios hablamos sobre empresas familiares. Entonces, más del 95% de las empresas del Ecuador son familiares. Hablamos entre conflictos entre socios. Toda empresa que ha pasado a segunda generación, por lo general en el Ecuador ha tenido un conflicto entre accionistas por el control de la compañía, por el manejo. Hablamos de operaciones de fusiones y adquisiciones. ¿Cómo se hace una operación de fusiones y adquisiciones en el Ecuador? ¿Se necesita autorización de la Super de Control por el Mercado o no? Entonces, si te fijas, no son temas societarios puros y duros, sino solo que así ya se llama el Congreso, sino que son temas de derecho corporativo en general. ¿Por qué creo que ha tenido tanto interés? Porque al final del día todos los abogados asesoran a empresas o a empresarios que están o comprando un negocio, o que quieren hacer una inversión, o que quieren transferir la acción, o que quieren ver de qué manera se asocian con otra persona para llevar a cabo un proyecto. Y creo que es la asesoría que más se da en el día a día, y es por eso que ha generado tanto interés. Y ahí, obviamente, nosotros, para retribuirles el apoyo, llamémoslo así, que nos dan los participantes, cada año nos esforzamos en que el contenido del Congreso no se parezca en nada al anterior. Y créeme que ahora sí cada vez resulta una tarea más difícil porque ya vamos por 180 temas. 180 temas nuevos y relevantes. En 3 años. En 3 años en societario. Entonces, pero lo hemos mantenido, lo hemos logrado hacer. Gracias a Dios hay suficiente tela que cortar en cuanto a temas interesantes. Y creo que ha sido una mezcla de eso, de la necesidad que tienen los abogados de asesorar a empresas y empresarios y de que les hemos dado siempre un contenido de calidad. Y sobre los otros congresos, que si nos puedes contar brevemente o enlistarlos, los otros congresos que han organizado y cómo has hecho, si es que se ha tratado de áreas del derecho que no son de tu especialidad, como para poder darle esa curaduría que garantice el sello, digamos, Sí. del instituto. Al inicio los hacía yo. Nuevas tecnologías, societario, no recuerdo cuál más. El de FinTech puede ser, lo hicimos con José, que él también tiene una práctica ahí dedicada a las nuevas tecnologías y a la industria FinTech. Entonces, nos apoyábamos mutuamente. Pero luego, y fiel, porque creo que zapatero es su zapato y que hay temas que, por más que tú puedas saber la parte general del derecho, que todo abogado debe saber la parte general del derecho, sí hay temas muy de nicho. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos un congreso de Derecho Penal, o hicimos el Congreso de Derecho Constitucional, o hicimos un congreso de Derecho Ambiental, creamos esta figura del comité académico. Entonces, ¿qué es el comité académico? En el comité académico siempre estoy yo como director académico del instituto,
básicamente con una suerte de, llamémoslo, de derecho de veto, de voz y voto realmente, ¿no? Sí los dejo ser libres, pero si veo que el tema propuesto se escapa de la esencia del instituto, que es temas relevantes, nuevas tendencias, y no hablar de temas que en nuestra opinión como instituto ya son temas superados, que para qué hablar de eso. Entonces ahí sí digo, no, sabes que sobre este tema no. Entonces, ¿cómo lo hemos logrado? Teniendo apoyo. ¿Apoyo de quiénes? De las firmas y de los socios líderes de esas respectivas áreas. Y te cuento, nos escriben. Tenemos una lista de temas de empresas, de firmas ecuatorianas y de firmas extranjeras o empresas de afuera que nos dicen, oigan, que les queremos proponer hacer un congreso sobre determinada materia. Nosotros como que aportamos el know-how de la parte de la curaduría del contenido académico y los quisiéramos hacer en alianza con ustedes. Entonces, es así es como lo hemos hecho. ¿Y cuál dirías que es el mantra del instituto? El mantra del instituto, buena pregunta, pero, o sea, si hay algo que nos caracteriza a los fundadores del instituto es que lo que nos proponemos lo hacemos y no le damos muchas vueltas a las cosas. Tenemos pocas reuniones antes de sacar algún tema. Gracias a Dios nos ha ido bien así. Y yo personalmente tengo una frase que siempre la repetía, que es de Charlie Munger, que era "Fish where the fish are", realmente pesca donde están los peces. Y era, o sea, aprendamos de los mejores. O sea, ¿qué quiere la audiencia? Y yo lo pienso, siempre yo pienso como yo, aparte de ser director académico, soy socio de una firma, el Exvalor Abogados, y manejo junto con mi socia la oficina de Guayaquil. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué buscaría Fabricio Dávila en un abogado? ¿O en qué le gustaría a Fabricio Dávila que se capacite este abogado? Y es así como empiezo, como me pongo a pensar, ok, si eso me gustaría a mí, seguramente le gusta a todas las otras firmas. Entonces vamos a sacar estos temas y a este tipo de público le vamos a dar lo que necesitan, básicamente. Entonces en algún momento hicimos talleres, que los hemos dejado por un momento, nos hemos concentrado en los congresos, y en los talleres que enseñábamos, redacción jurídica, inglés para abogados, son habilidades que necesita el abogado, que quizás la vio muy por encima en la universidad, pero cuando llega a su primer trabajo y necesita escribir algo bien, ahí dice, ¿por qué no tomé el curso en el instituto? Lo tuve que haber hecho antes. Entonces, eso, y que lo que nos proponemos lo hacemos, efectivamente, y que no aceptamos un no como respuesta puede ser una de las cosas que caracterizan al instituto. Bueno, y todos los proyectos tienen sus momentos altos, pero también sus momentos bajos. ¿Cuáles crees o dirías que han sido sus aciertos, sus errores? O si de manera general nos podrías contar cómo ha sido esta curva de aprendizaje durante un poco más de 3 años, ¿no? De hecho, vamos a cumplir 3 años ahora en noviembre. Ok. Definitivamente un error en algún momento fue creer que lo podíamos hacer sin un equipo completo. Y aprendimos, obviamente, a las bravas, a las malas, porque no nos dedicamos 100% a esto. Tenemos nuestro trabajo principal cada uno. Y hubo un momento que queríamos hacer mucho y que pensábamos que podíamos hacer mucho sin tener el equipo que soporte todo eso, que llamémoslo el back office. Entonces, ¿eso qué pasó? ¿Qué nos hizo? Que hubo un momento que dejamos de hacer, porque no planificábamos, no teníamos con quién planificar, o no había quien ejecute lo planificado. Perdón, sí planificábamos, nos reuníamos constantemente, planificábamos, decíamos queremos hacer esto, pero luego no había quien ejecute, quien esté detrás diciendo, oye, ¿y esto que se pusieron en la fecha, el deadline? No había quien nos esté siguiendo en eso. Entonces, aprendimos de ese error y que nos costó, y luego que hicimos, implementamos un equipo. Tenemos un maravilloso equipo, hoy somos creo que casi 10 personas, entre 8 y 10 personas. Tenemos desde director de operaciones, de alguien encargada del diseño, tenemos un equipo completo, y es lo que nos permite hoy por hoy a nosotros estar pensando ya un paso más allá. Ok, ¿ahora qué hacemos en marzo del siguiente año? Porque ya se está ejecutando, el equipo está ejecutando la planificación de este año. Y también el equipo nos sirve como una suerte de filtro. Antes entendíamos todos nosotros. Te quita tiempo, al inicio estás empezando, te toca hacerlo, ¿no? Ya te encantaría nacer con un equipo. No, el equipo va creciendo a medida que las necesidades del proyecto van creciendo. Entonces el error fue creer que podíamos hacerlo todo, y creo que el mayor acierto fue
tener el equipo que hoy tenemos, que es lo que nos permite mantenernos como estamos. Siendo completamente sincero, todas las gestiones que ustedes han hecho, los resultados que han tenido han estado a la altura de sus expectativas. ¿Me repite? O sea, todos los congresos que has hecho, los esfuerzos que han hecho con el instituto, una vez que han pasado, lo que ha resultado ha estado a la altura de sus expectativas. Sí, sin duda sí, sin duda sí. Y bueno, ahí te tengo que, siempre nuestras expectativas son muy, muy altas y muy grandes, pero si es que no son así, ¿cómo consigues cosas? O sea, alguien me decía alguna vez, un abogado mexicano me decía, oye, si quieres batear un home run, tienes que apuntar pues, afuera del estadio. Y quizás no se fue la bola, pero tampoco nadie la cogió y sí diste todas las vueltas. Entonces, sí hemos cumplido todas las expectativas. Eso no quiere decir que esas son nuestras expectativas nada más, porque obviamente nuestras metas y objetivos son mucho más grandes que las que nos planteamos, pero sí considero que haciendo un balance hemos cumplido en todas nuestras expectativas. Sí. Y bueno, ahora hablando un poco del futuro, ¿cuáles son los planes de ustedes? Ya que dices que ahora que tienes al equipo trabajando un poco más en el presente, ¿en dónde están sus cabezas? ¿En qué están pensando? Bueno, definitivamente en convertirnos en la plataforma o en el centro de estudios digital que sea el líder del Ecuador y de Latinoamérica, al menos de los países vecinos o de toda Latinoamérica, de capacitación de derecho, como lo venimos haciendo. Pero respetando ser una suerte de universidad online de maestrías, llamémoslo así, pero de maestrías de los temas que no están en el mercado. No es lo que estás viendo en la U, perdón, no es lo que estás viendo en las aulas de maestría, sino es lo que nosotros consideramos, según nuestra experiencia, que es el tema, los temas prácticos que necesitas en el día a día. Sin duda hacia allá vamos. ¿Y hay alguna nueva área del derecho que piensen abordar, que esté pendiente, que no hayan tocado todavía, no haya habido congreso de? Perdón, no, creo que no, creo que todas las áreas están debidamente identificadas y están en la planificación y saldrán en el momento que lo diga la planificación interna que tenemos. Pero sí te anticipo que este año, en la fecha próxima a revelarse, vamos a realizar el el congreso anual del instituto. Este congreso no está dirigido a ninguna temática, sino que está dirigido a varias temáticas, a las que nosotros consideramos, según nuestra experiencia, lo que hemos visto, que son las más relevantes que les interesa a nuestra audiencia, que le interesan a las firmas, porque las firmas también nos dicen, cuando vayan a hacer un evento de esto, por favor nos avisan que quisiéramos participar, y el que más le interesa a los panelistas. Entonces, es una suerte de encuentro anual del instituto, en el que compartiremos los temas más relevantes por área durante 2 o 3 días y se convertirá en nuestra cita anual. En este año haremos el primer congreso anual del instituto y la idea es que tengas al alcance los temas más relevantes de determinadas áreas del derecho, las que consideramos más importantes. Muy interesante. Y ahora estamos en este nuevo proyecto del instituto, que es justamente este podcast. Quería preguntarte por qué han visto importante crear este espacio después de que vienen de estar organizando congresos. O sea, ¿cómo hacen ese salto? Bueno, básicamente, en nuestra opinión, por la necesidad de conocer historias personales. ¿De quién? De gente exitosa. Y usualmente una historia personal de gente exitosa tiene en alguna parte de la historia algún momento donde te dicen creíamos que este era el final, creíamos que era el fracaso, íbamos a cerrar la oficina, pero luego perseveré o hice la llamada que nunca me atrevía a hacer, toqué la puerta que nunca pensaba que iba a tocar y me cambió la vida. Entonces, esas enseñanzas sirven mucho para abogados de cualquier edad, sobre todo los más jóvenes, y también a los mayores, quizás que crecieron en un entorno tradicional, porque cuesta levantar el teléfono, cuesta enviar ese correo. No a todo el mundo se le da fácil. Tienes que estar dispuesto seguramente lo dirán las personas que invitemos, tienes que estar dispuesto a escuchar no, a sentir rechazo, a que te digan no, ya no. Pero ahí nos contarán, ¿no? Conocer su lado humano, como comentabas al inicio, y qué los llevó a donde están, porque al final del día
todo el mundo busca obviamente un equilibrio en la vida, pero espera tener éxito, que le vaya relativamente bien. Y una buena forma de eso es ir aprendiendo de a quienes ya les ha ido relativamente bien, según tu estándar. Y eso es lo que buscamos hacer con este podcast. Por eso creíamos importante que el primer invitado al podcast sea yo en representación del instituto, para contar un poco nuestra historia, para contar un poco de qué va el podcast. Y es eso, es entrevistar, al inicio empezaremos con una sesión de entrevistar a los socios directores de las firmas más importantes del Ecuador, para saber cómo llegaron ahí, cómo llegaron primero a ser socio director o cómo se hicieron por estudiar Derecho. Seguramente te dirán, mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, yo no sabía qué hacer, pero bueno, luego tuve temple y decisión y monté mi oficina y luego de 50 años es esto. Y te puedo decir que durante todo ese tiempo aprendí esto, lo otro. Entonces, básicamente, escuchar historias y el lado personal de personajes que nosotros consideramos influyentes para el mundo del derecho en el Ecuador. Bueno, muy interesante este primer ejercicio y el primer episodio de este podcast, que estoy seguro que tendrá una excelente acogida. Gracias por tu tiempo y por contar la historia que está detrás de este muy interesante proyecto que es el Instituto. Muchas gracias, Monse. A ti.